Durante años hemos escuchado que una dieta rica en frutas y verduras es la base de una buena salud. En los últimos tiempos, un grupo particular de verduras, las verduras de hoja verde oscuro, han emergido como superestrellas en el ámbito específico de la salud cerebral. Este grupo de verduras, que incluyen la col rizada, las espinacas, las acelgas o las hojas de mostaza, entre otras, cuenta con un perfil nutricional excepcionalmente rico, que se ha vinculado a una serie de beneficios cognitivos. Quédate si quieres conocer la evidencia científica que respalda la idea de que consumir más verduras de hoja verde oscuro es realmente beneficioso para el cerebro. Quédate si quieres descubrir un estudio muy reciente que valida esta idea. Y eso también te interesa. Las verduras de hoja verde oscuro son ricas en antioxidantes como vitamina C, betacaroteno y flavonoides, que combaten el estrés oxidativo al neutralizar los radicales libres, que como ya sabes, son esas moléculas reactivas que pueden dañar las estructuras celulares, incluidas las del cerebro. El estrés oxidativo se ha relacionado con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Al contrarrestar al estrés oxidativo, los antioxidantes de las verduras de hoja verde oscuro pueden ofrecer protección a nuestro cerebro. La vitamina K, que es abundante en las verduras de hoja verde oscuro, es una vitamina liposoluble muy importante para la síntesis de esfingolípidos, un tipo de lípido presente en grandes cantidades en las membranas celulares del cerebro. Estudios recientes han sugerido que las personas con un mayor consumo de vitamina K en su dieta tienen un rendimiento cognitivo superior y un declive cognitivo más lento que aquellos que consumen menos de estas verduras. El ácido fólico, otro nutriente esencial que se encuentra en abundancia en las verduras de hoja verde, desempeña un papel fundamental en el neurodesarrollo y ayuda a la síntesis y reparación de ADN y ARN. Contribuye en los procesos de metilación necesarios para una función neuronal normal y es vital en la producción de neurotransmisores. Una deficiencia de ácido fólico se ha relacionado con problemas cognitivos durante el desarrollo y un mayor riesgo de depresión. Las verduras de hoja verde, como las espinacas o la lechuga, son ricas en nitratos dietéticos, que nuestro cuerpo transformará en óxido nítrico, una molécula que dilata los vasos sanguíneos y mejora el flujo sanguíneo, incluido el del cerebro. Un flujo sanguíneo mejorado puede aumentar la función cognitiva al garantizar un suministro constante de oxígeno y nutrientes a las células cerebrales. Un estudio publicado en la revista Nitric Oxide informa que la ingesta de nitratos dietéticos procedentes de las verduras mejora la eficiencia de las células en la corteza frontal del cerebro, un área asociada con la función ejecutiva. Además, el óxido nítrico es importante para la función de la insulina, lo que facilita la capacidad del cerebro para utilizar glucosa. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. La luteína y la zeaxantina, carotenoides que se encuentran predominantemente en las verduras de hoja verde oscuro, se acumulan en el cerebro y parecen tener propiedades neuroprotectoras. Existen evidencias recientes de que niveles más altos de luteína y zeaxantina están asociados con una función cognitiva mejorada a lo largo de la vida. Las verduras de hoja verde también contienen otros fitonutrientes, como la glucorafanina, precursora del sulforafano, que se encuentra en el brócoli y del que tanto hemos hablado en otros programas, y la quercetina, que se encuentra en la col rizada. Estos fitonutrientes han demostrado tener propiedades antiinflamatorias y pueden proteger contra enfermedades neurodegenerativas, al combatir la inflamación
que, como es bien sabido, contribuye a la aparición de enfermedades cerebrales. En un estudio reciente titulado Asociación de la Intervención Mediterráneo-DAS para la demora neurodegenerativa y las dietas mediterráneas con la patología de la enfermedad de Alzheimer, los investigadores estudiaron el cerebro de 581 individuos después de su fallecimiento, cuyos patrones o hábitos dietéticos habían sido analizados antes de su fallecimiento. El estudio reveló que aquellos individuos que habían seguido una dieta más acorde con la popular dieta mediterránea tenían un nivel significativamente menor de cambios cerebrales, incluida la acumulación de lo que muchos consideran una forma tóxica de una proteína llamada beta-amiloide, así como otro marcador de cambios relacionados con el Alzheimer, llamado ovillos neurofibrilares. Y lo más importante, aquellos que consumían una mayor cantidad de un grupo de alimentos concreto mostraron una notable reducción de cambios cerebrales relacionados con el Alzheimer. ¿Y cuáles eran estos alimentos? Seguro que ya lo has adivinado. Pues sí, eran las verduras de hoja verde oscuro. Así que hay una gran cantidad de evidencia científica que respalda la idea de que consumir más verduras de hoja verde oscuro tiene muchísimos beneficios para el cerebro, ya sea por las propiedades antioxidantes que combaten el estrés oxidativo, los beneficios cognitivos derivados de la vitamina K, las propiedades reguladoras del estado de ánimo del ácido fólico o el mejor flujo sanguíneo gracias a los nitratos dietéticos, que favorecen la producción de óxido nítrico. Quédate con esto. Incluir más de estas verduras de hoja verde a nuestra dieta puede ofrecernos beneficios reales para nuestra salud cognitiva y nuestra función cerebral en general. ¿Te gustan este tipo de verduras de hoja verde oscuro, como espinacas o acelgas? ¿Consumes este tipo de verduras varias veces por semana? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase «hay que comer más espinacas», eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa, que es gratis, y comenta. Y compártelo, ¿por qué no?, por WhatsApp o tu red social favorita, para ver si entre toda la comunidad conseguimos que el algoritmo se lo muestre a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre lo que debes saber antes de comerte un huevo más. Yo ya tengo propósito del mes. Más verduras de hoja verde oscuro. Más espinacas.